Hola estimadas y estimados alumnos del séptimo año básico, soy el profesor José Martínez y en esta ocasión en la asignatura de matemáticas veremos la introducción al lenguaje algebraico. El manejo del lenguaje matemático tiene su base en el álgebra, la que está definida por la Real Academia Española, o sea la RAE, de la siguiente manera, de la siguiente forma. Álgebra es la parte de las matemáticas en la cual las operaciones aritméticas son generalizadas empleando números, letras y signos. Cada letra o signo representa simbólicamente un número u otra entidad matemática. Cuando alguno de los signos representa un valor desconocido, se le llama incógnita. A diferencia de la aritmética, donde utilizábamos solo valores numéricos, en el álgebra recurriremos a expresiones que además de números están formadas por factores literales, o sea, formadas por letras. Por tanto, comprender y manejar el lenguaje algebraico es una estrategia útil para expresar con precisión relaciones que involucran valores desconocidos. El objetivo que trabajaremos en esta sesión es utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números y para establecer y formular reglas. ¿Okay? Vamos a ver lo que son la valoración de expresiones algebraicas. Valorizar un término algebraico o una expresión algebraica consiste en reemplazar las letras del término o expresión por sus respectivos valores numéricos. Acá podemos ver entonces, ejemplo, dice, si A es igual a menos 2 y B es igual a 4, el valor de la expresión A más B partido en A sería, tomamos entonces esta expresión algebraica y la ponemos acá abajo, ¿cierto? Entonces es la misma, fíjate, es la misma. A más B partido en A es igual a, fíjate. Reemplazamos entonces la A, que equivale a menos 2, entonces ponemos menos 2 acá. Más B, y B vale 4, entonces ponemos acá 4. Reemplazamos por números estos valores que hasta este momento solamente eran factores literales, ¿ok? Dividido o partido en A y A equivale a menos 2, o sea, ponemos menos 2 acá abajo. Entonces, esta expresión nos queda de la siguiente manera, menos 2 más 4 partido en menos 2. ¿Cuál sería el resultado? Lo vemos acá. El resultado es este, porque menos 2 más 4 nos da 2. Mantenemos el valor absoluto del número mayor, como estamos en una adición, entonces mantenemos el valor absoluto, en este caso es 4, por eso este 2 que está acá arriba es positivo. Y ponemos tal cual este menos 2, que estaría contrarrestando entonces al 2 que está en la parte superior. Quedaría entonces 2 dividido en menos 2. ¿Y cuál es el resultado de esto? Menos 1. Ok. Siguiendo entonces con esto, vamos a ver la transformación de enunciados verbales al lenguaje algebraico. Para transformar un enunciado verbal al lenguaje algebraico, se debe leer atentamente y luego expresar lo leído utilizando lenguaje matemático. Tenemos entonces acá una serie de ejemplos de enunciados verbales frecuentes. Vamos a comenzar con este. Dice, un número aumentado en 2.
Recuerden la definición que yo les acabo de mencionar, ¿ya? Que tienes que leer primero atentamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que leemos? La parte literal, que sería un número aumentado en 1. Y luego, cuando leemos bien, expresamos lo leído utilizando el lenguaje matemático. Acá está entonces. Un número aumentado en 1. Entonces tenemos más 1. Ya nos fijamos que aumentar sería entonces sumar. Y un número, en este caso está presentado en una incógnita, que es un número que no sabemos, puede ser cualquiera. Lo único que sabemos es que este número está aumentado en 1. Por otra parte, fíjense, un número aumentado en 2 quiere decir entonces que este número, que es una incógnita, le sumamos 2. ¿Cómo sería entonces aumentar un número en 3? Perfecto, ¿te fijas? Un número aumentado en 3, entonces sería x más 3. Este número que es una incógnita para nosotros, le sumamos 3. Vemos entonces que la fórmula sería que un número aumentado en n es x más n. Seguimos entonces con otro ejemplo de enunciado verbal frecuente. Acá tenemos un número disminuido. Vamos a ver ahora disminuciones. En este caso, la palabra disminución la vamos a asociar a una sustracción. Por tanto, es una resta. Un número disminuido en 1 y usamos la misma tónica que utilizamos en el enunciado verbal anterior, solamente que ahora vamos a disminuir, no a aumentar. Por tanto, un número disminuido en 1 sería menos 1. Un número disminuido en 2 sería x menos 2. Y por consiguiente un número disminuido en 3 sería x menos 3. Tenemos entonces que un número disminuido en n es x menos n. Perfecto. Vamos a ir entonces ahora, estimados, con un tercer ejemplo de enunciado verbal frecuente. Vamos a ver ahora el doble, el triple y el cuádruple de una cantidad. ¿Cómo lo expresamos? Recuerden, leamos bien el enunciado verbal, ya leámoslo atentamente, y luego lo vamos a expresar en número, que dice el doble de una cantidad. O sea, la cantidad no sabemos cuál es, pero sí sabemos que es el doble. Por tanto, el doble es 2 y la cantidad sería x. X cantidad. Es una incógnita, por el momento. El triple de una cantidad, o sea, el triple sería 3 y aquí tenemos la cantidad. Recuerden que entre el factor numeral y en este caso la incógnita, aquí tenemos una multiplicación, ¿ya? Entre este factor literal que sería la letra y este número. Y por último tenemos el cuádruple de una cantidad, o sea, 4 por x, nuestra cantidad que no sabemos. ¿Ya? Entonces tenemos que la fórmula n veces una cantidad sería n por x. Una cantidad que desconocemos hasta el momento, entonces le vamos a dar esa letra, que sería la incógnita, sería x. Veamos otro ejemplo de enunciado verbal frecuente. Tenemos el cuadrado de una cantidad x, por tanto sería elevada al cuadrado. Esta cantidad elevada al cuadrado. El cubo de una cantidad, otra cantidad cualquiera que ustedes quieran, o que se esté proponiendo en alguna actividad o alguna resolución de un problema cualquiera. Esta cantidad entonces está al cubo, o sea, elevado a 3. Y
tenemos otro ejemplo, la cuarta potencia de una cantidad x elevada a 4. ¿Ya? Por tanto, acá sería entonces, voy a mover un poquito, n veces una cantidad sería n por x. ¿Ok? Vamos. Creo que ese fue el último ejemplo. No, tengo otro ejemplo más. ¿Ya? Tengo un último ejemplo de enunciado verbal frecuente. ¿Ya? Tenemos entonces aquí unas fracciones. Fíjate. La mitad de una cantidad, ¿cómo la expresamos? Tenemos la cantidad x dividido o partido en 2, ¿ya? O podemos leerlo también como un medio, ¿ya? Recuerden que ese medio, ese 1, es un entero, ¿ya? Entonces ese entero está partido a la mitad. La tercera parte de una cantidad, o sea, recuerden, ya hablamos de cantidad, vamos asimilando que cuando decimos cantidad es la incógnita, ¿ya? No sabemos cuál puede ser, ¿ya? A no ser que esté contextualizada en un ejemplo, ¿ya? Esta cantidad entonces es la tercera parte de una cantidad sería x partido en 3 o 1 dividido en 3. Y por último la cuarta parte de una cantidad, o sea, x partido en 4 o un cuarto. Ese entero partido en 4 partes. ¿Ya? Por tanto, la enésima parte de una cantidad se representa, y acá tenemos la fórmula, x partido en 4 o un cuarto. Tenemos ese ejemplo. Muy bien, chicos y chicas, antes de terminar, voy a dejarles planteado en qué consiste lo que va a venir a continuación, ¿ya? Que tiene que ver con la naturaleza del término algebraico, ¿ya? Entonces, para que nos vamos familiarizando, ¿ya? Con el término algebraico. El término algebraico está compuesto por tres cositas, ¿ya? Tenemos un signo, tenemos un factor numérico y tenemos un factor literal. Cuando convergen entonces estos tres ingredientes, ¿ya? Podemos formar entonces un término algebraico. Tenemos entonces este ejemplo acá. Tenemos menos un tercio y z elevado a 7. Todo esto conforma entonces el término algebraico. Tenemos el menos, que sería el signo, un tercio, que sería el factor numérico, y el factor literal, que sería z elevado a 7. Ojo que este elevado a 7, que está con z acá, tiene que ver con el factor literal, ¿ya? Cuando encontramos entonces este numerito a la derecha, el factor literal arriba, ¿ya? Tiene que ver directamente entonces con esta letra, ¿ya? Muy bien, pues, estimados y estimadas alumnas, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares, les dejo un cordial saludo. Cualquier cosita nos vamos a estar comunicando vía online, así que por el momento les deseo mucha paz, mucha salud y mucho bien. Cuídense mucho y nos estamos comunicando. Que esté muy bien. Chao, chao.